amigas, bienvenidas al quinto módulo del aula virtual sobre maltrato y abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, dirigido al personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta es una actividad que desarrolla la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, CONACMI, y que se realiza con la mejor intención de fortalecer el trabajo que desarrollan, pero también de reconocer el esfuerzo permanente que desarrolla el Ministerio para la atención de la problemática del maltrato y del abuso sexual. Esta problemática lamentablemente es una problemática muy compleja. Según el Sistema de Información Gerencial en Salud del Ministerio de Salud, SIGSA, se registran más de 14 casos diarios de morbilidad por maltrato y abuso sexual a nivel nacional, y es importante reconocer que de esos 14 casos, 11 son cometidos en contra de niñas y de adolescentes mujeres, y el resto, los otros 3, son cometidos en contra de niños varones y adolescentes varones. Y en cuanto al abuso sexual, aún es muy complejo el abordaje en diferentes instituciones, pero también dentro del ministerio, y según datos del SIGSA, se reportan que hay 14 casos diarios. De esos 14 casos diarios que se reportan dentro del Ministerio de Salud, 9 son cometidos en contra de niñas y adolescentes mujeres. Es decir, lamentablemente en nuestro país son las niñas, las adolescentes mujeres, las mujeres las que siguen sufriendo más violencia, más diferentes formas de violencia, pero particularmente dentro del maltrato y el abuso también son las que están experimentando este tipo de violaciones a sus derechos. Si vemos las estadísticas, ¿verdad?, que se presentan, los meses de diciembre y los meses de Semana Santa son meses que reportan o que registran menor cantidad de casos reportados. Esto se debe a que estas fechas coinciden con los periodos de vacaciones del personal del Ministerio de Salud, porque lo que en algún momento dado se evidencia que hay menos registro, no necesariamente refleja que hay menos casos, al contrario, podríamos inferir que estos casos se podrían incrementar en estos meses. Por su parte, el Ministerio Público reporta 130 casos diarios, ¿sí? Es decir, es una cantidad, si la comparamos con la cantidad que reporta el Ministerio de Salud, esta cifra es abismal. Esto nos indica principalmente que el sistema de salud puede estar dejando pasar, de hecho está dejando pasar casos. Muchos nos podemos poner a pensar, podemos imaginar la cantidad de casos que no se están registrando adecuadamente y que por lo tanto no están recibiendo la atención que se merecen, la atención de protección que se merecen. En ese sentido, lamentablemente, insisto, hay una diferencia muy significativa allí. Básicamente este módulo lo que plantea es abordar los procedimientos para iniciar un proceso de denuncia de violencia en contra de las niñas y en contra de los niños, y poder garantizar, por un lado, ¿sí?, y lo más importante, su protección, pero por otro lado también poder garantizar que las niñas, los niños y adolescentes que han sido violentados en sus derechos puedan tener acceso a la justicia y que también puedan sus derechos ser restituidos. Para nosotros el tema, la importancia de que el personal de salud conozca las bases legales de la denuncia y los procedimientos para poder denunciar, va a tener un efecto positivo en la vida de los niños y de las niñas, y ayudará a tener un sistema más ágil para poder reportar los casos identificados, algunos que en ocasiones no han sido denunciados por desconocimiento, por temor en el marco legal. También se abordarán dentro de este módulo los procedimientos que se hacen para poder gestionar la denuncia en otras instituciones, como el Ministerio Público, como la Procuraduría General de la Nación, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y como el Comité de Prevención y Atención al Maltrato, puede aportar a el abordaje integral
de estos casos, particularmente en cuanto a la detección, a la atención y a la referencia de los casos. Por último, se hablará del desgaste que se puede llegar a padecer atendiendo estos casos. Vamos a abordar de alguna manera el desgaste que sufre el personal de salud constantemente al tener un contacto directo con estos casos y cómo de alguna manera dar un soporte emocional para poder enfrentar esta situación que se da de manera cotidiana. Recuerden que durante la semana vamos a realizar un foro sobre el tema en particular previo a la evaluación, y recuerden también que es muy importante que si ustedes tienen alguna duda nos pueden escribir al correo del aula virtual conacni@gmail.com. Muchas gracias.